Porastele.tv. Contrapunto TV, comenzamos. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por astele.tv. Como anunciamos con anticipación, pues hoy tenemos que analizar un tema realmente delicado, muy explosivo, que nos preocupa mucho, porque está en juego pues la vida de mucha gente y en cierto sentido está en juego el país. ¿Por qué así? Porque lo que se pelea en Morelos, en Puebla y en Tlaxcala, pues no solamente es lo que atañe a esas comunidades, a esos municipios, a esos estados, sino nos atañe a todos, porque si prospera un proyecto de tal magnitud, pues nos va a perjudicar no solamente a los directamente afectados, sino a todos. Y bueno, pues para analizar esta problemática, nos da mucho gusto que esté con nosotros nada menos que Teresa Castellanos, representante del Frente de Defensa de los de Defensa de los Pueblos, de la Tierra y el Agua, ¿es así el nombre más o menos? Teresa. Frente de Pueblos en Defensa del Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala. Exacto, ahorita vamos a ver la presentación para que no nos confundamos. Y bueno, pues Teresa Castellanos ha sido una mujer que pues se la ha rifado, ¿verdad? Por las comunidades, por un movimiento totalmente legítimo. Y bueno, pues qué gusto que estés con nosotros, Teresa. Muchas gracias por invitarme y pues esperemos que la sociedad pues se dé cuenta de la realidad de lo que pasa con este megaproyecto que es el Proyecto Integral Morelos. Y como es costumbre, vamos a ver una presentación PowerPoint que nos va a servir de guía a la entrevista. Aquí ya la tenemos. Esperemos no tener problemas técnicos. A ver, estamos esperando que se ponga en función de pantalla completa. Aquí se está viendo lento este asunto. Se oscurece. Ya está aquí. Aquí tenemos el nombre completo, Teresa Castellanos, representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla, Tlaxcala, y delegada del Consejo Nacional Indígena en Morelos. Y vamos a ver una introducción. En septiembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que para fines de este año iniciará operaciones la planta termoeléctrica de Huesca, Morelos. No obstante que como candidato se manifestó en contra del proyecto, la fuerte resistencia comunitaria, de ejidatarios indígenas de varios estados y municipios y de los recursos legales que han emprendido, se ha impuesto la cerrazón, la ilegalidad y la represión gubernamental. Incluso se ha asesinado, torturado y empleado a la Guardia Nacional contra la población. La obra sigue y crece la amenaza sobre la tierra, los recursos y la vida de las comunidades. Veamos. Bueno, pues aquí tenemos lo que es el megaproyecto del Proyecto Integral Morelos, que no es solamente una termoeléctrica, sino que también tiene que ver con acueductos, gasoductos y otras obras que abarcan pues 3 estados del país, y como se ve en este mapa, pues incluso pues atraviesan una zona muy peligrosa que son los volcanes, Teresa. Así es. ¿Qué nos puedes decir de este proyecto? ¿Cómo lo ves? Mira, este proyecto abarca 3 estados de la República, como estás diciendo, y consta de un gasoducto, ¿no? 2 termoeléctricas, un acueducto. En su principio está terminada solamente una termoeléctrica porque todavía no tenían el agua, ¿no? Ahorita pues ya se conectaron al agua, ¿no? Y pues afecta porque es una zona volcánica, ¿no? Donde está instalada la termoeléctrica, pero el gasoducto pasa por faldas del Popocatépetl, ¿no? Que es un riesgo latente y que la UNAM ya dio a conocer que este proyecto no tendría por qué estar ahí, ¿no? Los gasoductos están muy cerca del volcán. Y pues esa es la situación que en ese sentido, pues pone en peligro a más de 60 comunidades. Bueno, el gobierno dice que se ha invertido mucho dinero en este proyecto
que se busca alumbrar a todo Morelos, que se busca la soberanía o la seguridad energética, pero pues justamente hay un aspecto técnico del proyecto que cuestiona esto último, que es se basa en un ciclo combinado donde se usa gas natural. Y como sabemos, México importa gas natural. Entonces, con eso de que se busca la seguridad energética, pues no es cierto, porque el proyecto va a requerir importar gas natural. Así es, así es. Además, es un gasoducto, ¿no? Que trae gas natural y que hablan de una energía limpia, pero para poder llegar a que este gas sea natural, hacen una forma extractiva, ¿no? De piedras y para poder tener el gas natural, pues también le dan bastante a la contaminación, ¿no? Porque contamina demasiado para poder tener gas natural. Y pues realmente este gasoducto, ¿no? Eh, es el problema porque es un gas, el gas natural es inoloro y es incoloro. Por lo tanto, es sumamente más peligroso que el gas LP, pues, ¿no? Porque el LP te avisa que se está saliendo, que hay una fuga, pero este gas no te va a avisar. Bueno, pero fíjate, de origen ya hay un problema. Si se estaba buscando la seguridad energética, se tuvo que echar a andar otro tipo de proyectos que no nos hicieran más dependientes del exterior. Y aquí justamente nace viciado de origen si es que se buscaba ese objetivo. Y si no se busca ese objetivo, pues entonces se cae abajo ese argumento de que es un proyecto necesario, porque nada más está invirtiendo dinero que a la larga pues va a ser más costoso justamente por la importación. Y luego, pues, Así. y lo que tú estás señalando sobre la contaminación, mira, esto es algo muy importante que también pone en entredicho el proyecto, el alto impacto ambiental que tiene el proyecto. Fíjate, comentabas lo de la zona volcánica, ¿no? Imagínate un gasoducto que pasa por una zona volcánica. ¿A quién se le ocurre, Teresa? Pues sí, ¿no? Desgraciadamente es un gasoducto que está pasando por una zona volcánica y que se les está informando de los riesgos que implica todo esto, más sin en cambio de ese tema no hablan, ¿no? Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador habla de los 22,000 millones de pesos que se gastaron, pero ahora resulta que no son 22,000, que son 25,000 millones de pesos, ¿no? Pero no está diciendo nada de los riesgos que está implicando este megaproyecto, ¿no? O Y sea, que una zona volcánica es una zona sísmica. así es, Todo el tiempo hay temblores. efectivamente. Luego también es una zona guachicolera, hay mucha gente que roba ductos. Entonces también eso lo hace muy peligroso, Teresa. Sí, sí, es lo que nosotros hemos explicado, ¿no? Que es sumamente peligroso porque con una fuga por el guachicoleo, ahora nosotros decimos ya va a haber gachicoleo, ¿no? Porque va, van a conectarse del ducto del gas y entonces es todavía más peligroso, ¿no? La situación que van a vivir las comunidades, ¿no? Que vamos a vivir, decimos, con el hecho de que prendas la estufa nada más, si hay una fuga, pues va a haber una explosión masiva. A lo que la CFE te dice, no pasa nada porque como van a ser válvulas satelitales, en el momento en que haya una fuga, nosotros cerramos la válvula. Sí, podrá cerrar la válvula para que ya no pase gas, pero en lo que ya, el que ya pasó es el que va a explotar. Exacto. Luego, fíjate, la termoeléctrica, y tú me hiciste llegar un video justamente sobre el ruido. Desafortunadamente no lo pude aquí incorporar a la presentación. Son formatos que no podemos manejar, pero justamente uno de los grandes problemas que tiene una termoeléctrica en cualquier lado del mundo que se instala es el ruido. Y justamente el video que me hiciste llegar es muy revelador sobre el escándalo que genera esta termoeléctrica. Sí, efectivamente, en el 2015 también cuando probaron la termoeléctrica, nosotros vivimos ese tipo de ruidos más de 3 meses, las 24 horas del día, pero todo un año, ¿no? Que estuvieron en pruebas, que de repente la prendían y de repente estaba apagada.
Entonces, eso pues es peligroso para nosotros porque estamos a escasos 500 metros de el centro del pueblo a la termoeléctrica. Entonces, sí, el kinder y la secundaria están a 150, 200 metros de ella, ¿no? Entonces, de verdad que para nosotros, pues es muy grave esa situación, es un ruido que no soportas, pues. Sí, o sea, es algo irracional. No sé a quién se le ocurre hacer algo así, como si no viviera nadie alrededor. O sea, eso es totalmente absurdo. Luego el agua, ¿no? Es otro asunto fundamental. El agua es básico en cualquier lado y este proyecto es un gran consumidor de agua. Sí, se va a llevar 22,000 litros de agua por segundo cada termoeléctrica, ¿no? Entonces, es muchísima agua, ¿no? Y como dices tú, ¿a quién se le ocurre, a quién se le ocurrió hacer esto, ¿no? En una zona volcánica. Yo digo, bueno, ya se les ocurrió a los anteriores gobiernos, pero es una bomba de tiempo para nosotros que ahora se le ocurra al actual presidente querer echarla a funcionar cuando él mismo decía, ¿no? En el 2014, que qué les pasaba a estos, que poner una termoeléctrica en tierra zapatista era como poner un basurero en Jerusalén, ¿no? Que él estaba en contra de la termoeléctrica, en contra del gasoducto y en contra de las mineras. Así es como él decía en campaña, ¿no? Ahora las palabras que utiliza son distintas porque el dinero no se puede ir a la basura, pero la vida de los seres humanos no le interesa para nada. Luego, de por sí en Morelos no hay mucha agua. El río Cuautla tener un privilegio, o sea, es un privilegio este río. Y si se industrializa toda esta zona, pues se va, además de que se acaba el agua, lo que queda va a ser agua pues ya contaminada, que ya no va a tener usos agrícolas ni mucho menos usos para la comunidad. Así es, ¿no? La situación que se vive con el agua del río Cuautla es que no les alcanza para los ejidatarios que la utilizan, ¿no? Mucho menos en tiempo de estiaje, ¿no? Es en el momento en que, por ejemplo, baja un poco por el calor y todo, ¿no? Son más de 6,000 ejidatarios que utilizan esta agua para regadío de sus siembras. Y ya con la termoeléctrica que se traiga toda esa agua, realmente va a ser pues un golpe muy, muy fuerte para los campesinos porque sus tierras que ahora son de riego, pues se van a tener que convertir en tierras de temporal. Y luego se sabe que están cavando pozos, ¿no? En la zona, o sea, dentro de la termoeléctrica o dentro de sus terrenos y de ahí todavía extraen más agua. Así es, cuando iniciaron la construcción, lo primero que se dedicaron a hacer fue a detectar, ¿no? Veneros de agua donde hicieron más de 9 pozos. Luego, contaminación del aire. Pues, todas las termoeléctricas pues desechan gases, nitrógeno, ozono, que naturalmente son dañinos para la población. O sea, es otro punto terrible de una termoeléctrica. Sí, mira, nosotros nos hemos dado cuenta en pruebas, la contaminación de repente cuando en las mañanas te despertabas y abrías la puerta, al abrir la puerta empezaba a arder los ojos demasiado, ¿no? Y la garganta empezaba a doler. Cuando nos enfermábamos de gripa, porque la mayoría en ese tiempo estábamos enfermos de gripa aquí en el pueblo, ¿no? Y nos preguntábamos, ¿por qué tanto enfermo con gripa, no? Y unas gripas que duraban 3 meses, ¿no? Aunque te medicaras, las gripas duraban 3 meses, te paraba una semana y volvías a contagiarte de gripa. Y eso a nosotros nos causó extrañeza hasta que nos dimos cuenta que pues era la contaminación que ya estaba cayendo aquí, ¿no? Eleva a la superficie y baja. Entonces, eso es lo que respirábamos nosotros. Además es tan obvio la contaminación que genera un proyecto de esto, que bueno, los estudios de impacto ambiental, bueno, pues son los que cuantifican, pero es tan evidente que van a dañar a la salud de la población que no sería necesario hacer un estudio de impacto ambiental porque es tan obvio que no tendría cabida un proyecto de este tipo. Porque de qué sirve que vaya el gobierno y les diga, bueno, les vamos a construir hospitales, les vamos a traer médicos, pero ¿por qué tendrían que hacerlo, no? O sea, ¿no?
O sea, ¿por qué tendría que enfermarse la gente? O sea, no es necesariamente obligado a hacer un proyecto que de origen se ve que va a ser perjudicial. Así es, ¿no? Nosotros decimos que pues no necesitamos centros de salud, puesto que ya tenemos el nuestro, ¿no? Y el que tenemos no tiene ni doctores ni medicamentos, pues ¿para qué quieres, no? Hospitales, si no va a haber doctores ni medicamentos. Ahora, a ver, platícanos cómo era la vida de la comunidad. O sea, porque, pues, la verdad uno desconoce cómo es la vida comunitaria y pues la verdad sí nos molesta mucho que de repente lleguen proyectos y destruyan su vida comunitaria. Platícanos cómo era esta vida antes de la termoeléctrica y cómo les va a cambiar todo. Pues era bien Teres. bonito, fíjate, la unión del pueblo, ¿no? Las fiestas, pues si toda la gente llegábamos, ¿no? Ya fuera un bautizo o, o unos 15 años, todos llegábamos y convivíamos, ¿no? Y era una fiesta como del pueblo, ¿no? Era una fiesta de la familia, ¿no? Que tenía celebrando un acontecimiento, ¿no? Eh, el estar, por ejemplo, en las calles caminando y platicaras con los vecinos, ¿no? De cualquier cosa, ¿no? Se platicaba de las fiestas, de que ya mero va a llegar la fiesta tal, y que mira qué bonito se siente el ambiente, que ya viene la Navidad, que ya van a ser las posadas. Era muy bonito, ¿no? En la cancha de básquet se juntaban todos los jóvenes para jugar fútbol, y básquet, ¿no? Y en las jardineras pues los papás y las mamás viendo a sus hijos, ¿no? Jugando, platicando ahí, en las asambleas igual, ¿no? Nos juntábamos todos, pero no era de pelear, ¿no? Sino de que llegar a acuerdos. ¿Tú Y eres de Huesca? yo soy originaria de aquí de Huesca. Y de cuál es el modus vivendi ahí? ¿De qué viven ahí? Mira, aquí la gente, pues, vive del queso, de la crema, de la leche, ¿no? Engordan ganado, para carne y pues So- esa es ¿Pero lo son que también se del produce campo? acá. ¿Del campo también viven? Claro, ¿no? Pues como son tierras de temporal, casi todas, pues es el maíz, ¿no? Que se siembra, el sorgo también, porque da un poco más de economía y lo pueden vender y recoger un poco más de dinerito para irla pasando. ¿Son ejidatarios? Ah, sí, algunos son ejidatarios, pero otros solamente rentan tierras y se dedican a sembrar. ¿Hay población indígena ahí? Así es, ¿no? Somos una población indígena náhuatl, aunque nosotros no tenemos la vestimenta ni hablamos, pues, alguna lengua, pero nos consideramos gente indígena, ¿no? Nos consideramos gente O sea, indígena. no reniegan de sus raíces, al contrario, No, para nada, es un orgullo. reivindican. Sí, claro. Bueno, fíjate, platícame, a ver, ¿tú qué sabes de las comunidades y municipios afectadas? Aquí yo nomás puse un listado así pues muy así, muy, muy tentativo. Puse 60 comunidades de ejidatarios e indígenas, 24 municipios, puse algunos que han sido muy sonados, pero platícame de estos municipios y comunidades afectadas, Teresa. Mira, somos varias comunidades, ¿no? Donde pasa el gasoducto, ¿no? Que es en Puebla y Tlaxcala, ¿no? Algunas de esas comunidades como Zacatepec, Juan Cebonilla y Huejotzingo, ¿no? Pues son varios, la verdad es que sus nombres también son bien, Pero digamos, es una zona zapatista, ¿verdad? claro, ¿no? Ayala, Aquillecapistla, Temoaga, Milcingo, Jantetelco, Tlayecat, pasa por muchísimas comunidades, ¿no? Huitzilac también estaría ahí, ¿o no? Eh, ¿O ya no? sería Huitzililla y no sé si ese nombre no recuerdo, Oye, pero globalmente, ¿como de qué población hablamos? ¿Cuántos serán en total? ¿Como 1 millón globalmente de los 3 estados? yo creo que somos más. Sí, yo creo que somos más porque si nada más los ejidatarios, los puros ejidatarios son 6,000. Y hablamos de ahí de Huesca. De Huesca, pues somos más o menos 1,300 habitantes, ¿no? Ah, Es es una una comunidad comunidad pequeña. muy pequeña, sí. Y por esa razón también se les hace más fácil querer abusar.
Claro, porque además en un principio cuando iniciaron este proyecto que estuvo de gobernador Graco Ramírez y de presidente Peña Nieto, lo que decían era que éramos 30 familias que vivíamos acá y que bien podíamos ser reubicadas, ¿no? Y mucha gente creía que éramos 30 familias, pero este pueblo tiene muchos, muchos años de haber sido fundado, ¿no? Y aunque se ha conservado muy pequeño, pues es porque también no hay tanta oportunidad y pues la gente nunca le ha tirado a venirse a vivir acá, ¿no? Y solamente prácticamente somos una sola familia en este pueblo, ¿no? Porque la mayoría somos familia. Bueno, pues resulta que el gobierno pensaba que los pobladores serían como una especie de mueble que lo pueden mover sin ninguna consideración, pero pues es un pueblo zapatista, es aguerrido, sabe de sus derechos. Y a ver, platícame cómo ha sido toda esta lucha desde que se enteraron, porque toda esta información la tenían muy escondida, ¿no, Teresa? Como que no querían, nadie quería decir nada del proyecto, se lo tenían muy guardadito, y de repente empezó a correrse la voz. Así es, mira, cuando empezaron a rascar, nosotros nos preguntábamos qué van a hacer, ¿no? Porque decían, estamos rascando pozos, pero dicen que va a ser una gasera y decíamos nosotros, una gasera, pero ¿por qué tan cerca del pueblo, no? Así es como de repente empezamos a preguntar qué iba a hacer y siempre nos decían casas geo, va a ser una hidroeléctrica, va a ser una subestación y así le cambiaban el nombre, ¿no? Hasta que unos compañeros que estaban ya peleando de por sí por el gasoducto, que venían de Puebla y de Tlaxcala, y un compañero de Amilcingo y Jantetelco nos dijeron, oigan, no, pues es que nosotros estamos peleando por un gasoducto, pero aquí para ustedes viene algo peor. Y dijimos, ¿cómo que viene algo peor? Sí, es lo más peor que les va a venir, que es la termoeléctrica, y que les va a afectar demasiado porque además está bien cerca del pueblo y decíamos, pues, ¿qué es una termo? Porque nosotros no sabemos, ¿no? Y decían, no, pues es que esta produce energía eléctrica y como es de ciclo combinado, van a utilizar un gas cloro, ¿no? Que les va a afectar. Así es como nos fuimos enterando, ¿no? En el 2012, que nos llegaron estos compañeros que nos enseñaron evidencias de lo que iba a impactar todo esto y fue cuando nosotros decidimos pues unirnos y parar todo esto, ¿no? La verdad es que eh, para nosotros ha sido bien complicado, ¿no? Porque además no saber lo que te van a poner en tu comunidad y un pueblo que nunca había tenido problemas, pues sí nos movió, pues, ¿no? Demasiado. Y así fue como empezamos, ¿no? De por sí ya habíamos tratado en asambleas del pueblo hablar con el ayudante de ese entonces. Desde el 2011 nosotros empezamos a preguntar y ya fue en el 2012 que nosotros nos enteramos de lo que venía. Y lo que no pensó la CFE, ¿no? O en ese entonces Abengoa y el EGNOR, ¿no? Que eran los que estaban más ansiosos, es que el pueblo iba a responder, ¿no? Decían que era un pueblo tan pequeño y que pues no íbamos a hacer nada porque éramos ignorantes. Pero cuando respondió el pueblo, ellos ya no tuvieron argumentos, ¿no? Como para decirnos que sí nos iba a beneficiar. Es que Solamente cuando el gobierno oculta algo es que hay algo malo, o sea, así es. desafortunadamente. El problema que pareciera que no se dan cuenta es que hay un marco constitucional, hay un marco legal que debe respetarse. No es simplemente, ay, voy a poner aquí una termoeléctrica, no, pues si no es una miscelánea, ¿no? O sea, Así es. y más que como hablamos al principio, es un proyecto de gran magnitud que abarca pues 3 estados del país y pues que evidentemente va a tener grandes afectaciones. Platícanos cómo fue que surgió este Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. ¿Cómo fue que surgió? Mira, este frente surgió precisamente por la situación que se estaba viviendo en la comunidad y nosotros teníamos que hacer un frente porque en ese entonces, ¿En qué año eh, fue esto? en el 2012, Ah, muy bien. tenían al ayudante que lo habían demandado por 50 millones de dólares, ¿no? Y a otras 6 personas más. Entonces nosotros dijimos, ¿qué hacemos para no involucrar a la autoridad del pueblo?
Pues entonces, ¿Fue a Jaime Domínguez al que demandaron? así es, Jaime Domínguez, Juan Carlos Flores, ¿no? Samir y otras compañeros de aquí de la Ahí comunidad. vi que una que se llama Nedina Rosas Vélez, ¿la conoces? Ellas fueron por el gasoducto, ¿no? Ah, Es una compañera de Puebla. Nosotros aquí fue por frenar la construcción de la termoeléctrica. Por eso se activaron esas demandas, ¿no? Y ya así fue como nosotros decidimos como pueblos hacer un frente y aliarnos con Puebla, porque el frente de Puebla ya estaba, pero el de Morelos no, ¿no? Puebla y Tlaxcala ya tenían su frente. Y primero fueron ellos. sí, ellos Ah, fueron los primeros. Ya luego en una asamblea del pueblo, porque aquí se rige a usos y costumbres, la asamblea es la máxima autoridad. Así es como nosotros en asamblea decidimos quiénes íbamos a pertenecer al Frente de Pueblos y si estaba de acuerdo el pueblo. Y todos estuvieron de acuerdo, así es que en el 2012, como por noviembre, diciembre, se formó este Frente de Pueblos en defensa de la tierra y el agua. tengo entendido que hicieron un plantón que paró las obras 6 meses, ¿es verdad? Así es, ¿no? En 16 de mayo iniciamos un plantón y el 23 de octubre nos reprimen con 300 granaderos y 500 federales. Luego también fue importante esta radio a 1005. Tengo entendido que Samir fue de los principales, ¿no? De esta radio. ¿Cómo fue esta radio comunitaria? Sí, mira, esta radio comunitaria se fue formando primero como una radiobocina que llevaba Samir. Samir se paraba con un micrófono y una bocina y empezaba a anunciar todo lo que estaba pasando, ¿no? Se ponía en una cuadra y luego les hartaba a la gente y se ponía en otra. Y así, ¿no? Hasta que logró pues el apoyo para que se hiciera la radio comunitaria. Ahí es donde él empieza a enseñarle a los niños, a la gente que tenían que participar en esa radio, ¿no? A la gente grande, a los muchachos, porque empezó esta radio él junto con unas jovencitas, ¿no? Que habían salido de la normal. Y así fue como se fue activando esta radio comunitaria. Pero fue la constancia y el trabajo del compañero Samir, ¿no? Que se puso pues vivo y empezó y como le sabía un poco de técnico, le hacía de todo, él era herrero y te movía la computadora perfectamente bien, pues se le facilitó todo. Y se volvió uno de sus líderes, ¿no? Así es, ¿no? Pues fue una voz del pueblo de Amilcingo que se alió con otras comunidades, ¿no? Como Huesca. Entonces aquí para nosotros, Samir, aunque había nacido en Amilcingo, pero también era parte del pueblo de Huesca porque era como un hermano, como una familia ya, ¿no? Hoy Toda la luego, atención que dio fue muy importante. hoy algo también muy grave que mencionas es que han sido encarcelados compañeros como Juan Carlos Flores, Jaime Domínguez, que fue incluso torturado. Aquí tengo el dato de que perdió el 40% de la audición producto de las torturas. Sí, desgraciadamente este megaproyecto lo han ido implementando a base de fuerza pública, a base de ejército, a base de mentiras, a base de golpes, a base de represión, de amenazas, ¿no? E incluso ahora con la Guardia Nacional, lo que decía el presidente Andrés Manuel, que él iba a ser distinto. Desgraciadamente ustedes pueden ver ahora fotos, comparen a las de antes. Antes pues eran los policías, los granaderos y los federales, ¿no? Ahora es la Guardia Nacional. Y pues así se ha llevado a cabo este proyecto, ¿no? Lo han impuesto desde Calderón, Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador. Sí, porque se ve que hay intereses poderosos, ¿no? Que van a hacer jugosos negocios con todo este megaproyecto. Desgraciadamente sí, pero no se ponen a pensar en el futuro de las generaciones, ¿no? Y que van a terminar con el campo, que van a terminar con la vida. Ponen de pretexto que Morelos no tiene su propia electricidad, pero tenemos electricidad, ¿no? En el país se reconoce que tenemos un excedente del 40% y que ahorita no se requiere energía eléctrica. ¿Cuál es la razón por la que quieren crear más energía eléctrica si todavía no se requiere en el país? Creo que ese es una farsa lo que han dicho, que necesitamos, no necesitamos, en el país no se necesita energía eléctrica. No, y si se necesitara, hay otro tipo de proyectos que basados en energías limpias
que no generarían la devastación ambiental y social como esta termoeléctrica. O sea, es el problema que yo creo que sí se necesita generar energía porque, pues a lo mejor si en este momento se da satisfacción, a lo mejor en un futuro no, pero hay otras alternativas, ¿no? O sea, y de entrada, pues antes de cualquier cosa, tú tienes que consultar a la población porque son los que van a ser afectados. Sí, ¿no? Nosotros creemos que sí hay, puede seguirse produciendo energía eléctrica, pero sin quemar fósiles y sin estar terminando con la vida de la gente, ¿no? Hay otras formas, como tú lo dices, pero creo que también es importante saber que si no se requiere todavía, como para qué vas a empezar a destruir, ¿no? La naturaleza y la vida, ¿no? También hay otro punto que, por ejemplo, no dicen que estas termoeléctricas, ¿no? Viene de España, que esta termoeléctrica no es nueva, ¿no? Que fue desinstalada de allá y que ahora la vinieron a instalar acá, porque en España ya no funcionan las termoeléctricas por todo lo que ha contaminado. Exacto, Y que exacto. una parte muy importante que se debe de saber y que Andrés Manuel no ha dicho es que esta termoeléctrica fácil se puede quitar. O sea, no es que ya está implementada y que ya se gastó ese dinero, porque estas no están enterradas completamente. Esas las puedes quitar como si pusieras unas casitas de estas que ponen en Estados Unidos y las mueven de un lado a otro. Así es esta termoeléctrica, ¿no? No es dinero mal invertido, ni es dinero que se va a ir a la basura, porque bien la pueden mover a otro lado. Bueno, ahora platica cómo fue este plantón en San Pedro Apatlaco, que es importante, ¿no? Que fue en el 2016. ¿Cómo fue que se instaló este plantón? Platícanos. Mira, este plantón se fue instalando poco a poco por el agua del campesinado, ¿no? Fueron entrando por etapas, como ya vas a ver algunas fotos que tienes, así Amilcingo, Jantetelco, Huesca, ¿no? Y después pasa a Yala, donde está un plantón en Gabriel Tepepa, ahí donde puedes ver esas fotos, es en Gabriel Tepepa, donde estaban deteniendo el acueducto. Desgraciadamente, nuevamente llegó Fuerza Pública y nos levantó de ese plantón. Entonces, ya después, hace 4 años, esto es del 2013, hace 4 años, pasadito de los 4 años, se hizo más abajo ya, ¿no? Donde está la cancha de San Pedro Apatlaco, ahí es donde ya el plantón estuvo más de 4 años deteniendo que se llevaran el agua, ¿no? Hasta ahora que lo desinstalan, ¿no? El 23 de noviembre, es cuando entra la Guardia Nacional a las 2 de la mañana y desmantelan este plantón, ¿no? Con 3 personas que había y alegan que, pues, no fue violento y que todo se llevó en las mejores condiciones, pero nosotros días antes ya habíamos hablado con los compañeros del plantón para decirles que si en caso de que llegara la Guardia Nacional a querer levantarlos del plantón, que no se opusieran, ¿no? Que se retiraran tranquilamente porque lo que no queríamos era eso, ¿no? Represión, golpes, Pero, encarcelar. pero, pero fíjate, me llama mucho la atención que entre el movimiento y la represión pareciera que no hay la política. ¿Dónde están los alcaldes? ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde están los delegados de la Comisión Federal? En fin, o sea, hay toda una burocracia del gobierno y una burocracia política que la pagamos todos los mexicanos. O sea, ellos son nuestros empleados y en todo lo que, bueno, lo que he leído de su movimiento, pues pareciera que están pintados, o sea, no existen. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué respuesta les han dado? Por qué llegar, o sea, de un plantón, por qué tiene que derivar en un enfrentamiento con la policía? Eso no tendría que darse. Pues porque lo que hacen estos gobiernos y los anteriores es pactar con las autoridades porque creen que ellos son los dueños de nosotros, ¿no? Y con ellos es con los que llegan a hacer acuerdos donde les dicen que les van a dar obras, que les van a dar dinero, que les van a apoyar para su gente, pero que, por ejemplo, los alcaldes o los presidentes o los ayudantes o los mismos comisariados ejidales no hacen asambleas para avisarle a sus ejidatarios ni a sus poblaciones. Lo que hacen es firmarles y con el sello y la firma, el gobierno federal y la CFE
avalan el proyecto, aunque no le hayan preguntado a la gente, ¿no? Solamente lo hacen porque, pues, saben que, como ellos, ¿no? Como el presidente de la República que está ahí arriba sentado en una silla, pues no está por apoyar a su país, ¿no? Sino por ver cuánto le va a tocar de tajada, ¿no? Y cuánto se va a ir quedando poco Fíjate, a poco. ese es el punto fundamental, que ¿por qué pareciera que están pintados todas las autoridades? Pues porque están corrompidas. Estoy seguro, como hay intereses fuertes en esta mega obra, que han soltado mucho dinero, ¿no? Tengo entendido incluso que han dividido a la gente, ¿no? Porque pues se van, ¿verdad? Como dicen, como el burro y la zanahoria, ¿no? Se van con esa falsa ilusión de que con un dinerillo que les den ya se van a resolver los problemas. Así es, ¿no? Van como comprando las conciencias de la gente y van engañando al pueblo, ¿no? Diciéndole que no va a afectar, que no pasa nada, que el agua se las van a regresar, que hasta la van a poder tomar. Eso es lo que decía Graco Ramírez en un principio, ¿no? Que es un agua muy pura, que va a llegar más que purificada y que nosotros somos los ignorantes que no sabemos nada, que ellos eran gente especializada y que sabían más que nosotros, ¿no? Pero más sin en cambio hasta ahorita no le han dado información a la gente, no han hablado con la gente, ni siquiera Andrés Manuel López Obrador se ha tomado la molestia de venir a hablar con los pobladores y decir por qué él sí va a inaugurar esta termo, ¿no? ¿Cuáles son las razones que él tiene y cuál es la palabra del pueblo? Ni siquiera nos ha dado la cara. Oye, y Graco Ramírez y López Obrador se dan muchos baños de izquierda y de que son defensores del pueblo y primero los pobres y cometen estas atrocidades. Es impresionante eso, ¿eh? Nosotros decimos que pues ellos se dicen de izquierda, pero cómo te madrean con la derecha, ¿no? La verdad, ¿no? Luego, algo muy importante que han hecho aquí el Frente y las comunidades ha sido una lucha legal muy importante. No solamente ha habido una lucha social, sino una lucha legal que han tenido, pues, logros importantes. Platícanos cómo ha sido toda esta lucha legal, Teresa. Mira, nosotros iniciamos pues una lucha legal porque lo que no queremos es derramamiento de sangre, ¿no? Y queremos que se vea realmente si los artículos que están ahí escritos se van a llevar a cabo, ¿no? Nosotros empezamos a meter amparos, primero por la termoeléctrica, ¿no? En un principio, y el gasoducto, y ya último se han metido varios amparos por el agua del campesinado, a lo cual nosotros tenemos 10 amparos que son definitivos, ¿no? Uno es que está según aparentemente frenando el gasoducto hasta que no haya información. Y el otro que tiene Huesca, donde dice que el agua de purga de la termoeléctrica no puede ser desechado al río Cuautla porque contamina, ¿no? El agua de purga es el agua de regresión, el agua que van a regresar a la termo. Está a más de 40 grados centígrados que va a caer al río Cuautla, ¿no? Y los otros 8 amparos son de los ejidatarios que están defendiendo su dotación de agua que les corresponde. Ahí denominan cuánto es la dotación de cada ejido que le pertenece de agua, ¿no? Y realmente esos amparos ahorita se los han pasado por el arco del triunfo, ¿no? No hay ley. Andrés Manuel López Obrador dice que ya está todo perfecto, que han desechado los amparos, pero es una mentira. Tenemos actualmente 19 amparos que están ahí, ¿no? Caminando junto con los 10 que son definitivos. Oye, pues el artículo segundo constitucional justamente los protege. Ahí está muy claramente a la letra, ¿no? Como tienen este derecho de autodeterminación, cómo deben de ser consultados, o sea, deben de prioridad sobre sus recursos. Entonces, ese artículo debería ser una salvaguarda y cualquier gobernante que viola la Constitución debería ser motivo de un juicio político, porque si lo que dices tú es realidad de que pese a que hay amparos y suspensiones y la obra se está violando el Estado de Derecho, o sea, y Morelos es de los estados donde el Estado de Derecho se viola con mayor frecuencia, Teresa. Así es, ¿no? Nosotros pues hemos llevado una lucha
legítima, ¿no? Una lucha que no es para que a nosotros nos den un puesto político o para que nos paguen grandes cantidades de dinero, ¿no? Lo que Andrés Manuel ha dicho de nosotros, ¿no? Que somos gente que tenemos intereses oscuros, que nos pagan el extranjero por estar acá, que ni siquiera somos de las poblaciones, que somos gente ajena a ellas, ¿no? Y pues realmente hemos demostrado quiénes somos y por qué luchamos. No luchamos porque estemos locos, ¿no? Sino porque estamos viendo las consecuencias de lo que ya pasó y lo que va a pasar más adelante, porque en pruebas vivimos pues cosas horribles, pero ya funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año, no quiero ni pensarlo, la verdad, ¿no? Entonces, creo que nosotros hemos demostrado que la lucha es legítima y lo que Obrador no le gusta es que le contradigas, ¿no? Si le contradices, eres enemigo de él. Y ahora nosotros, como contradecimos todo lo que él ha dicho, somos sus peores enemigos. A ver, platícanos cómo se dio la circunstancia del asesinato de Samir Flores, que se dio unos días antes de la consulta. A ver, platícanos cómo fue toda esta circunstancia y de la consulta. ¿Cómo fue todo esto? Mira, esta situación ha sido muy dolorosa para todos nosotros, ¿no? El presidente llegó a Cuautla a informarnos en febrero, precisamente, en el Almeal, un balneario, que se iba a llevar la consulta y que el pueblo decidiera, ¿no? Eran unos cuantos, ni siquiera era el pueblo, ¿no? Fue gente acarreada que él llevó y unos que llegamos, los pueblos, algunas personas, ¿no? Que éramos mayoría, donde nosotros gritábamos fuertemente que no queríamos la termo, ¿no? Y que no queríamos que se sometiera a consulta, que queríamos platicar con él. En eso, cuando gritábamos muy fuerte, nos gritó muy enojado y nos dijo que éramos los radicales de izquierda, que para él no éramos más que ultraconservadores y que a gritos y a sombrerazos la consulta iba porque iba, ¿no? Y que se iba a llevar a cabo. Bueno, después de eso empezó con su gente a llevar, ellos decían asambleas informativas, ¿no? Con el superdelegado Hugo Eric y la CFE, donde decían las maravillas del proyecto. En una de esas asambleas, ¿no? El compañero Samir Flores asistió ahí en Temuac, en un balneario, donde pues tomó el micrófono y dijo lo que iba a perjudicar este proyecto. Y habló todo lo que tenía que hablar y el superdelegado se molestó tanto al escuchar todos los argumentos que tenía Samir, que ya le gritaba, ¿no? Que ya define, le decía, ya, define ya. Y Samir seguía hablando, ¿no? Entonces, Samir después de esa reunión, después de que habló, se le acercaron unas personas de gobierno a preguntarle, ¿y tú cómo te llamas, no? ¿Y de dónde eres? ¿Y qué haces, no? Y Samir, pues, él les dijo, ¿no? También unas estudiantes se le acercaron y le preguntaron lo mismo. Después de eso llegó a la Asamblea del Pueblo y les comentó esto que te digo. Ya de ahí se fue para su casa, como a las 5 de la mañana le hablan y le dicen que su mamá que le hablaban afuera, ¿no? Como él daba la noticia de la mañana que se llama Amanecer Ranchero, ¿no? Que él llevaba ahí en Amilcingo en la radio, iba a hacer un trabajo a estas personas aparentemente, ¿no? Para eso lo contrataron. Pero enseguidita se oyeron las detonaciones, ¿no? Fue cuando fue asesinado Samir. Su familia salió, pero pues desgraciadamente lo que encontraron fue a Samir agonizando, ¿no? ¿Y, Así es como se lleva esta y qué han dicho las autoridades de eso? ¿Ya se sabe quién fue? ¿Ya se castigó? Mira, las autoridades solamente dicen una cosa, dicen otra, pero nada en concreto, ¿no? Como lo que dice el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, que la fiscalía sabe quién asesinó a Samir, pero por miedo no lo dice, ¿no? Pero más sin en cambio la carpeta no tiene nada, no sé cuál es la investigación que han hecho, ya son casi 2 años del asesinato de Samir Está y hasta impune, ahorita quedó impune. pues no queremos que quede impune, ¿no? Queremos exigirle al gobierno que tome cartas en el asunto, porque qué fácil se le hace venir a inaugurar una termoeléctrica y qué difícil se le ha hecho encontrar a los asesinos de Samir.
Pero pues todo indica que fue el gobierno, ¿no? Gente del gobierno quien lo mató. O sea, qué casualidad que alguien que se opone al proyecto es el que muere, ¿no? Así Y es, qué ¿no? casualidad que no se sabe nada, ¿no? Así es, mira, y nosotros por esta situación de ahora, ¿no? Que se está viviendo, ¿no? Que estamos viviendo ahorita cosas muy graves y quiero que sepa ahorita la gente lo que estamos pasando. El día de ayer ya empezó a hacer pruebas la termo nuevamente, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que nos ponen nuevamente en un peligro latente y no queremos más asesinatos, no queremos más represión, ¿no? Nos platicabas de un plantón, de un desalojo reciente. ¿Cómo fue todo este asunto? Mira, ese plantón es el que te digo que duró más de 4 años, ¿no? Donde estábamos llevando asambleas, donde estábamos, pues, platicando qué íbamos a hacer, ¿no? Porque el agua le pertenece al campesinado y hay un documento que dice que tiene una concesión de aguas hasta el 2034. Y no solamente es el agua del río Cuautla, sino también el agua de la PETAR, de la tratadora Rosales, donde alega mucho la CFE que es el agua que va a agarrar, ¿no? Entonces, pues ahí estuvimos todo este tiempo ya más alerta, ¿no? Por la situación que veíamos, porque nos avisaban que ya iba a llegar Guardia Nacional y que estuviéramos alerta, y así es como lo hemos hecho. De repente llega la Guardia Nacional en la madrugada y lo que te platiqué, ¿no? Desmantelan este plantón y el 28, ¿no? Nosotros hicimos una marcha para protestar porque es recordar el plan de Ayala, ¿no? Y que está vigente y todo lo que dice ahí el plan de Ayala. Oye, Así pero es como llegamos. perdón, qué alarmante que la Guardia Nacional, que se supone que es para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la están usando para reprimir al pueblo. Pues es que mira, la verdad es que nosotros nos damos cuenta que la Guardia Nacional, ¿no? Pues ahora Guardia Nacional, pero anteriormente Ejército, ¿no? Sigue siendo la misma, la que reprime al pueblo, ¿no? La que golpea al pueblo y que el pueblo somos los que pagamos su sueldo, ¿no? Entonces, nosotros les pagamos a nuestros asesinos realmente, ¿no? Fíjate, hay varias cuestiones que nos preocupan. ¿Dónde han quedado los derechos indígenas? ¿Por qué el Uf. gobierno no respeta los amparos y las suspensiones? ¿Por qué no se cancela el proyecto y se sustituye por otro basado en energías limpias? ¿Qué va a pasar con la comunidad? ¿Qué va a pasar? ¿No teme por su vida, Teresa? Mira, claro que sí, ¿no? Pues todos, si no estuviéramos en esta lucha, ¿no? Los que estamos, porque queremos vivir, ¿no? Vivir dignamente, porque esos son los derechos humanos a los que se supone se refieren, ¿no? Tenemos derecho a vivir, tenemos derecho a estar tranquilos, ¿no? Más sin en cambio, con toda esta situación que se está viviendo ahorita, ¿no? Y que no hay derechos para la gente, no son válidos, ¿no? Eh, Tiene más derecho el inversionista, que es hasta extranjero, que tú que eres de tu país, ¿no? No te protegen las leyes para nada, al contrario, te las ponen al revés. Y aunque estén ahí escritas, no se llevan a cabo, ¿no? Eso es lo que nos preocupa demasiado, porque ahorita unos amparos que están sobre un juez, un presidente de la República que viene por 6 años, los está desapareciendo, así como por arte de magia, ¿no? ¿Y qué va a pasar con aquella persona que se quiera amparar por alguna otra cosa grave? Pues que no va a valer, ¿no? Y que no hay ley que nos pueda apoyar. Y qué acciones tienen consideradas ante ya puesta en, inminente puesta en marcha de la obra? Mira, nosotros las acciones que estamos viendo es que pues no se puede ya trabajar de esta forma como lo hemos estado haciendo, ¿no? Que están pisoteándonos, pero peor, ¿no? Todavía que cuando estuvo el general Zapata defendiendo la tierra, ¿no? Hoy con todo ese argumento que hay y con todo lo que se reconoce, aún así nos están tratando como si no valiéramos nada. Lo que creemos Es que importante que se conozca internacionalmente, ¿no crees así?
así es, ¿no? Ya esto se está llevando más arriba realmente, ¿no? Ya se lleva internacionalmente porque aquí ya todo se agotó. eh, y así es como estamos nosotros trabajándole y pues nuevamente, ¿no? A seguir organizándonos, a seguir echándole ganas, ¿no? Y a seguirle diciendo a Andrés Manuel López Obrador que pues si va a venir a inaugurar la termoeléctrica, pues lo invitamos a que todo el sexenio que le quede, pues que también se quede aquí con nosotros los de Huesca para que dé ejemplo de que esta termoeléctrica pues no va a afectar, ¿no? Si nosotros vamos a tener ese ruido aquí, pues lo invitamos a que también él pues viva lo que vamos a vivir nosotros, ya que dice él que no va a pasar nada. Qué terrible. Amigos, pues se nos acabó el tiempo. Agradecemos mucho a Teresa Castellanos que nos haya acompañado, que nos permitió pues abrir la mente sobre estos problemas. Es muy importante generar conciencia social, que el mundo sepa lo que está sucediendo en Morelos, en Puebla, en Tlaxcala, de cómo el modo de vida, la integridad, los recursos de comunidades son, que tienen, pues son ancestrales en esos lugares y que no es un problema solo de ellos, es un problema de todos, porque esta arbitrariedad la pueden cometer en cualquier lado y hemos sido testigos como en otras partes del país hacen lo mismo y la lucha de ellos es la lucha de todos. Teresa, mucho, qué bueno que estuviste con nosotros y estaremos pendientes del asunto. Te agradeceré que nos informes de lo que está sucediendo para que pues hagamos el seguimiento y lo sigamos difundiendo. Sí, pues yo agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de poder informar, ¿no? La situación que se vive y que pues la gente que escuche todo esto, pues que no solamente critique y que diga que no, nosotros somos gente terca, ¿no? La verdad es que nosotros no estuviéramos aquí difundiendo, no estuviéramos moviéndonos para arriba y para abajo si esto no fuera grave para nosotros. Muchas gracias. Amigos, nos vemos el próximo miércoles para tratar otro tema de interés nacional o internacional. Hasta la próxima. Astele.tv Astele.tv Astele.tv